tratar entre hoy y mañana, vamos a ver esta imagen. Si trazamos una línea imaginaria entre la metáfisis y la diálisis de la tibia a nivel proximal y otra a nivel distal, vamos a ver que esta zona le corresponde a lo que vamos a ver hoy día, que son fracturas de los platillos tibiales. Y esta zona le corresponde a la fractura del pilón tibial, que lo vamos a ver mañana. Y toda la zona diafisiaria también vamos a ver después de que hagamos la fractura de platillos tibiales. Entonces, la fractura de platillos o mesetas tibiales son fracturas que afectan la caría articular de los cóndilos tibiales. Como son fracturas muchas veces de alta energía, vienen combinadas con lesiones de otras estructuras, como meniscos y ligamentos. La parte más importante de la anatomía, vamos a ver que en la parte epifisiaria de la tibia vamos a ver la zona de los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Y superficial a estos cóndilos tenemos la parte cartilaginosa, que son los platillos o mesetas. Una meseta o platillo lateral y una meseta o platillo medial o interno. Separando estas mesetas o platillos tenemos la eminencia intercondilia, donde se encuentran las espinas tibiales que sirven de inserción a los ligamentos cruzados. Por encima de los platillos tibiales tenemos los meniscos, menisco interno, menisco externo, que están a nivel de ambos platillos tibiales y unidos a nivel de las espinas y de la cápsula. Otra parte importante de la anatomía que nos va a servir mucho para las clases es tener referencia de la arteria poplitea, que pasa por detrás de la articulación, a nivel de la región poplitea. Y otro elemento importante que lo vamos a tocar es el nervio ciático popliteo externo, que como ustedes ven rodea a la cabeza del peroné. Entonces, en cuanto a fractura de platillos tibiales, vamos a ver que representan el 1.3% de todas las fracturas. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Y hay dos grupos bien diferenciados: pacientes jóvenes o de mediana edad y pacientes ancianos. Pacientes jóvenes o de mediana edad son gente que es trabajadora, gente en edad activa. Entonces, los traumatismos para fracturar platillos tibiales en estas edades son fracturas o traumatismos de moderada o alta energía. Encontramos accidentes de tránsito, caída de altura. Y por el contrario, los pacientes ancianos que reciben fracturas por traumatismo de baja energía, como una simple caída. Cuando vemos el tipo de platillo que se afecta con mayor frecuencia, vamos a ver que el platillo lateral es el más afectado, 55 a 70%. Le sigue en frecuencia el platillo medial, 10 al 23%, y por último, ambos platillos, 10 al 30%. ¿Por qué afecta más el platillo lateral? Y tres hechos importantes que nos explican esto. Uno, que la articulación de la rodilla fisiológicamente está inválida. Si nosotros trazamos un eje a nivel del fémur y un eje a nivel de la tibia, vamos a ver que ellos no siguen una línea. Hay una angulación. Este es un valgo aproximadamente de 8 grados, que es mayor en la mujer. Entonces, este valgo hace que cualquier traumatismo, una caída, se acentúe. Es más fácil que la pierna se vaya en valgo por este mecanismo. Otro hecho, el cóndilo femoral lateral tiene forma rectangular y es mucho más sólido, robusto, de tal manera que en los mecanismos de compresión axial y valgo va a lesionar el platillo lateral. El tercer hecho es que si nosotros comparamos los dos platillos, vamos a ver que el platillo lateral
su textura es mucho más débil que el platillo medial. Entonces, todos estos tres hechos hacen que el platillo lateral sea más afectado. ¿Cómo se lesiona un platillo tibial? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces tiene que haber una compresión axial, una fuerza de arriba hacia abajo, y tiene que combinarse con valgo o con varo. Valgo acá y varo acá. Entonces, cuando vemos esto, caída de altura, accidentes de tránsito y en la práctica deportiva. Por ejemplo, un traumatismo lateral, que es el más común. Traumatismo lateral, aumenta el valgo, la pierna se ve en la deducción, aumenta el valgo, se rompe el ligamento medial y el cóndilo femoral lateral tritura al platillo. Es un mecanismo. Caída de altura, precipitación, va a haber una fuerza de compresión axial. Si la persona, por ejemplo, está parada, va a comprimir y puede provocar fractura de los dos platillos. Son fracturas más complejas. Como son fracturas muchas veces de alta energía, ¿qué pasa? Que hay muchas lesiones asociadas y por ende la lesión de meniscos es la que más se encuentra, 10 a 47%. Lesión de ligamentos, sobre todo el medial, el interno, 10 al 30%, y siempre hay que tener en cuenta las lesiones vasculares y nerviosas. De ellas, el más afectado es el ciático poquito externo, como le dije antes, pasa por la cabeza del peroné, 2 al 4%. ¿Cómo vemos un paciente con fractura de platillos tibiales en emergencia? ¿Cuál es su presentación clínica? Entonces, vamos a ver pacientes con traumatismo de diferente grado. Podemos ver piernas, rodillas, sin lesiones de partes blandas. En todos los pacientes vamos a encontrar dolor espontáneo, impotencia funcional. En estos pacientes vamos a ver hemartrosis. Al fracturarse el platillo, la sangre sale y provoca una hemartrosis. Si hacemos el signo del témpano, vamos a encontrar que es positivo. Va a haber deformidad. Las lesiones de mayor energía, vamos a ver lesión de partes blandas, exposición ósea. Va a haber desviación angular, la pierna se va hacia un lado. Y muy importante el examen físico, siempre tener en cuenta esto. Descartar la presencia de un síndrome comportamental y hacer la evaluación del estado neurovascular. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con fractura de platillo tibial que ya está haciendo su síndrome compartimental. Ya comienza a haber sufrimiento de piel, la presencia de fictemas. Una vez que hemos hecho el examen físico, hemos visto el paciente clínicamente, tenemos que pedir otras imágenes. Y para empezar, radiografía simple, antero-posterior, lateral, radiografías oblicuas, vamos a poder ver la fractura de primera intención, pero el examen que más nos va a ayudar es la tomografía, sobre todo la 3D. Ahí vamos a poder ver las fracturas, cuántos fragmentos hay, qué desplazamiento tienen. Y nos va a servir también para poder planificar nuestra cirugía en caso necesite. La resonancia magnética la vamos a solicitar en caso pensemos o tengamos en cuenta que tenga una lesión meniscal, una lesión de ligamentos. Y si hay sospecha de lesión vascular, tenemos que pedir una arteriografía. Una vez que hemos visto al paciente, sabemos que ya tiene una fractura de platillo tibial, entonces tenemos que clasificarla. Entonces, la clasificación que más se usa es la clasificación de Schachter. Y Schachter nos dice que hay 6 tipos de fractura. Inclusive nos dice que las 3 primeros son de baja energía y del 4 al 6 son de alta energía. Y si nosotros nos damos cuenta, vemos que la de baja energía, del 1 al 3, el más afectado es el platillo lateral.
En cambio, la de alta energía ya comienza en el nivel 4. Entonces, el tipo 1, como veíamos acá, son fracturas, ¿no?, que el hueso todavía no está tan osteoporótico, por eso que puede producir una fractura en cuña. El tipo 2, a esa fractura en cuña ya se añade una depresión. Significa que este hueso ya se va haciendo osteoporótico. El tipo 3 es depresión pura. Significa que este hueso ya es sumamente osteoporótico. El tipo 4 ya vemos que es una lesión del cóndilo medial, del platillo medial. El tipo 5 vemos que es de los dos cóndilos, de los dos platillos. Y el tipo 6 se ve que es una fractura de los platillos tibiales, pero que tiene una fractura que separa la epífisis de la diáfisis. Entonces acá tenemos el tipo 1, fractura en cuña, deja una fractura en cuña. Entonces son pacientes más jóvenes, huesos más fuertes, por eso es que no hay depresión. Muchas veces debido a lesión en parachoques, ¿no? El tipo 2 ya comienza a haber una depresión. Entonces son pacientes ya que su hueso se va haciendo osteoporótico. Entonces ocurre por encima de la cuarta década de la vida. Hay separación y hundimiento, como vemos acá. El tipo 3 ya es depresión pura, hueso muy osteoporótico, pacientes ya ancianos con gran osteoporosis. Y acá hacemos un alto porque vamos a entrar al tipo 4, 5 y 6, que como le dije antes son fracturas ya de alta energía. El traumatismo es mucho más intenso. Entonces, para entrar al 4, 5, 6 tenemos que decir lo siguiente. Si nosotros vemos la parte posterior de la rodilla, a nivel de la región poplitea, vamos a ver que la presencia de la arteria poplitea, que luego se divide. Entonces, ¿qué pasa? Una fractura de alta energía, una caída por precipitación, puede fracturar los platillos tibiales. Y si hay una fractura del platillo tibial y este se va para atrás, puede lesionar la arteria, como vemos acá. Entonces, tener en cuenta esto en la fractura de alta energía. Entonces, el tipo 4, ya fractura del platillo medial. Son de alta energía, tiene que haber un mecanismo de compresión axial y varo. Por ejemplo, precipitación, cae el paciente en varo. El cóndilo femoral medial o interno tritura al platillo medial. Entonces, esta fractura tiene alta incidencia de daño de ligamentos cruzados, ligamentos colaterales. Se puede lesionar el nervio peroneo, puede haber daño de la arteria poplitea y del menisco interno. El tipo 5, también de alta energía, en jóvenes, fractura en cuña de los dos cóndilos o platillos, la epinesis del cóndilo permanece indemne. Hay lesión de tejidos blandos, como la anterior, porque son fracturas de alta energía. El tipo 6, su característica es esta, que hay una disociación entre la metáfisis y la diáfisis. Tiene que haber un trazo fracturario que separe el epífisis de la diáfisis. Acá puede haber cualquier tipo de fractura en el platillo, puede ser interno, externo, los dos, pero la característica es que tiene que haber una línea de fractura que divida. Hay una gran lesión de tejidos blandos y mayor riesgo de síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo inicial de esta fractura? Como son fracturas muchas veces de alta energía, entonces eso tiene que ser manejado por un equipo, ¿no? Como todo politraumatizado. Una vez estabilizado el paciente, ya hay que descartar que lesiones neurovasculares, presencia de síndrome compartimental y afectación de partes blandas, como vemos acá.
¿Cuál es el manejo inicial de estas fracturas? Va a ser diferente manejar una fractura de baja energía que una fractura de alta energía. Entonces, la de baja energía, el paciente está tranquilo, tiene un dolor moderado, no hay lesión de parte blanda, no hay síndrome compartimental. Entonces, indicamos su analgesia, drenamos de hemartrosis, hacemos nuestra artrocentesis y movilizamos en una férula. Y esperamos el tratamiento definitivo. Alta energía, tratamiento quirúrgico de urgencia, si es que hay lesión vascular, lo tiene que evaluar el cirujano vascular y si cree conveniente entra a las operaciones. Síndrome compartimental, tenemos que hacer fasciotomías. Fracturas expuestas, tenemos que hacer nuestra limpieza quirúrgica. Rodilla flotante, significa que una fractura del platillo tibial se añade una fractura del fémur, de tal manera que la rodilla queda inestable, se llama rodilla flotante. En todos estos casos, al final, estabilizar con un fijador externo. Eso nos permite que los fragmentos no haya movimiento y no se produzca más daño. Y luego del tratamiento inicial tenemos que ya definir nuestro tratamiento definitivo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Uno, preservar los tejidos blandos. Tenemos que lograr que coberturar esta zona. No puede haber hueso expuesto. Reconstrucción de la superficie articular. Si hay una fractura por depresión, tenemos que levantar el platillo. Nuestro objetivo es que esta superficie articular esté anatómica, esté indemne. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos. El defecto que queda se tiene que rellenar de injerto y colocamos los osteosíntesis, placa, tornillos. Otro objetivo, restituir los ánicos. Nuestra fractura no puede quedar así, en vano. No puede quedar en válvulo. Tenemos que restituir los ejes. Y al final lo más importante es que tiene que comenzar a hacer una movilización precoz. Entonces, cuando definimos ya que va a ser un tratamiento conservador, quiere decir no quirúrgico, entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que haber una fractura de baja energía, una fractura incompleta, fractura no desplazada, como vemos acá, sin desplazamiento. El escalón no tiene que ser mayor de 2 milímetros, como vemos acá. No haya inestabilidad axial, que no haya lesión de ligamentos, de meniscos. Indicado en ancianos osteoporóticos, ¿no? Con baja demanda funcional, pacientes que no hacen ya una vida activa. Entonces, hacer un tratamiento quirúrgico con ellos es complicado porque los tratamientos quirúrgicos también son muy agresivos, puede provocar infección. Y todo paciente que por alguna razón no se le puede operar, con indicaciones locales y generales. Entonces, el tratamiento conservador se coloca un yeso muslo-pedio, 3-4 semanas, de ahí pasa una férula articulada para comenzar el movimiento ya de rodilla, que es muy importante, carga parcial, 8 semanas, y a las 12 semanas ya tiene que eliminar las muletas, comenzar a hacer ya carga total. Y no olvidarse de controles radiográficos. Cada mes tiene que tener una radiografía de control. Y entonces el tratamiento quirúrgico, ¿en quiénes hacemos? Fracturas, por lo contrario, separadas o deprimidas, más de 2 milímetros, como vemos acá. Fracturas anguladas, como vemos acá, es una fractura que se ha angulado. No podemos dejarla así. Fracturas asociadas a lesiones de meniscos, de ligamentos. Por ejemplo, al momento que el cóndilo femoral comprime el platillo, va a lesionar el menisco. Entonces ellos probablemente entren a sala de operaciones también. Y la fractura es que se acompaña de una fractura de fémur, una fractura de platillo, son las rodillas flotantes, también tratamiento quirúrgico. Entonces, esta clasificación de Schatzker no solo nos sirve para ver los grados de clasificación, también nos sirve
porque nos orienta el tratamiento. Entonces, Chasque nos dice que las fracturas tipo 1 en cuña, su tratamiento puede ser con tornillos. El tipo 2, donde ya se añade una depresión, levantar la depresión, colocar injerto en el defecto, colocar placa con tornillos. El tipo 3, que ya es netamente hundimiento, levantar el hundimiento y colocar una placa de sostén en injerto. El tipo 4, placa con tornillos, previa reducción, acomodación de los fundamentos. Tipo 5, como son dos cuñas a ambos lados también placa con tornillos. El tipo 6, que es una separación de la metáfisis con la diáfisis, ya colocar una placa más larga. Por ejemplo, acá tenemos una fractura, que vemos una cuña y vemos un hundimiento, entonces es una tipo 2. Se ha colocado una placa, se ha levantado el platillo, el cartílago que está acá, se ha levantado y el defecto que queda al levantar se ha rellenado con injerto. Esta es una fractura tipo 5, cuña a ambos lados. Se coloca placa también a ambos lados, con tornillos. Acá ya hay una fractura que separa la epífisis de la diáfisis, entonces sería una tipo 6. Entonces, de inicio, como les dije, se puede colocar un fijador externo provisional. Después de un tiempo que ya mejora el tejido blando, ya se coloca las placas con tornillos. Acá vemos una tipo 2, cuña más hundimiento. Se ha logrado levantar el platillo, tornillos, placa y injerto para el defecto que queda. 6 meses se ve buena evolución, 15 meses se ve una excelente evolución. Se ha logrado levantar el platillo ya consolidado de buena forma. A pesar de eso, a pesar de un tratamiento lo mejor posible, siempre quedan secuelas. Hay mucha gente que siente dolor después de la cirugía, después que ha sido tratada. Puede haber infección, puede haber una desviación, pacientes que son tratados después, y al final pueden quedar con la rodilla en valgo. Inicialmente en emergencia podemos ver lesiones de la arteria, síndromes compartimentales, lesiones meniscales, lesiones del nervio ciático. Y la mayoría de fracturas a largo plazo, ¿qué pasa? Degeneración, ¿no? Artrosis. Muchos hacen una artrosis severa, 10, 15 años. Y ahora vamos a ver la fractura diafisaria de tibia. Entonces, como dije antes, ahora nos vamos a ocupar de este sector que es la diáfisis tibial. Entonces, toda fractura que provoque una solución de continuidad en la diáfisis tibial y que este hueso, por su localización subcutánea, este es un hueso que está debajo de la piel, no es como el fémur que está protegido por músculos. Entonces, es un hueso subcutáneo que lo hace vulnerable a los traumatismos. De la anatomía, lo más importante es que este es un hueso, el segundo más largo del cuerpo, que la diáfisis es triangular. Va a haber un paquete tibial anterior, un paquete tibial posterior, como vimos en antes. Importante tener en cuenta siempre el ciático externo. Y la parte más importante tiene que ver con los compartimientos. Todo el paquete muscular está dividido en 4 compartimientos. El compartimiento anterior, el lateral, el posterior profundo y el posterior superficial. Cada compartimiento, como ustedes ven, tiene su nervio, tiene su arteria. Y estos compartimientos están rodeados por una fascia.
esta fascia es una fascia resistente que no permita que haya una, mejor dicho, cuando hay una dilatación, un aumento de volumen del músculo, la fascia no es elástica. Si el músculo aumenta de volumen, la fascia se lo va a comprimir. Y al comprimir la fascia y el músculo estar dilatado, aumentado de volumen, va a comprimir la arteria y el nervio. Ese es el síndrome compartimental. Entonces, como ven, acá tenemos el paquete tibial anterior, el paquete tibial posterior, el nervio peroneo superficial, el nervio sural, el nervio peroneo profundo. Acá. Siempre tener en cuenta estos 4 compartimentos. Entonces, las fracturas de tibia, de fascitis de tibia, son las más frecuentes de los huesos largos. Hay muchos estudios y algunos dan 30% de incidencia por 100.000 habitantes, un promedio de 16.9 de cada 100.000 habitantes. Se ha visto que hay 2 picos a las edades de 20 y otro a las edades de 50 años. El mecanismo de lesión en los adultos mayores, caídas, y en los jóvenes, accidentes de tránsito. Va a haber lesiones de baja energía, lesiones de alta energía, baja energía, lesiones deportivas, caída de nivel, lesiones por torsión, alta energía, accidente de tránsito, caída de altura, traumatismo muy intenso y herida por proyectil de arma de fuego. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Es muy diferente el mecanismo indirecto del mecanismo directo. El mecanismo indirecto son fracturas o traumatismo de baja energía. Acá, por ejemplo, si uno camina, el pie puede quedar incrustado en algo, ¿no? Entonces todo el cuerpo gira y se va a provocar una torsión. Esa es una torsión que llega a la tibia y lo va a fracturar. De tal manera que estas fracturas, ¿cuál es su patrón? Son fracturas espiroideas. Poco desplazadas, mínima conmoción. No son expuestas. Si hubiera una exposición, máximos tipo 1. En cambio, lo de mecanismo directo, como ustedes comprenderán, ya el traumatismo es directo sobre la tibia. Entonces son fracturas de alta energía, generalmente accidentes de tránsito. ¿Cuál es su patrón? Fracturas transversas, comminutas, desplazadas. Gran compromiso de partes blandas y siempre hay que descartar fracturas expuestas y síndrome compartimental. ¿Cómo viene un paciente de emergencia? Vamos a ver pacientes con fracturas de baja energía y de alta energía. Vamos a ver que, como todo paciente con fractura, va a haber dolor intenso, incapacidad para deambular, limitación funcional. Vamos a ver deformidad. Cuando nosotros hacemos la palpación podemos encontrar crépitos. Va a haber aumento de volumen, hematomas, abrasiones. La de alta energía va a haber lesión de partes blandas. Puede haber lesión neurovascular. Puede haber síndrome compartimental. Luego que vemos al paciente clínicamente, tenemos que hacer el examen físico, pero ya más yendo a la parte de partes blandas, neurovascular y síndrome compartimental. En las partes blandas, cuando hacemos nuestro examen físico, tenemos que catalogarlo según la clasificación del estilo, ¿no? O 1, 2, 3. Cuando hacemos nuestra lesión neurovascular, tenemos que palpar pulsos, siempre comparando sensibilidad, todo nuestro examen neurovascular. Si hay algún problema, hacer la evaluación, pedir la evaluación por el cirujano. Y siempre tener en cuenta nuestro síndrome compartimental, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestro examen, palpar la piel, si hay tensión, pulso, todo eso.
Y luego pedimos nuestro examen de imágenes. Radiografía simple, para una fractura de tibia es suficiente radiografías simples, antero-posterior, lateral. Muy importante es que debemos de incluir ¿qué? La rodilla y el tobillo. Muchas veces nosotros pensamos más en una fractura de la tibia diaficiaria y nos olvidamos que puede tener una fractura de platino. Entonces siempre pedir rodilla y tobillo. ¿Qué evaluamos en la radiografía? De ubicación, que es tercio proximal, tercio medio, tercio distal. El patrón, si es una fractura transversa, si es una fractura obliqua, si es una fractura congenita. Si está angulada, no está angulada. Si está rotada, no está rotada. Y la tomografía rara vez se pide. A veces la pedimos cuando queremos ver si hay el problema articular. Y la angiografía cuando sospechamos en una lesión vascular. Y luego que hacemos nuestros exámenes y hemos pedido nuestras radiografías, ya tenemos que clasificar nuestra fractura. Y como ustedes han visto en sus clases iniciales, para huesos largos, es bueno utilizar la clasificación AO, que le da el 1 al húmero, 2 antebrazo, 3 a fémur y 4 a tibia. Luego de eso, vemos si es proximal, media, distal, 1, 2 y 3. ¿No? Perdón, 1, 2 y 3. En este caso, solo estamos haciendo la zona deficiaria, es tipo 2. Y luego ves si es el tipo de fractura que tiene, el patrón, si es simple, si tiene un tercer fragmento o si es conminuto. Será A, B, C. Añadir en nuestro diagnóstico la clasificación según lo que ustedes ya han visto, ¿no? En la clasificación de Pustil, ¿no? 1, 2, 3A, 3B, 3C. ¿Cómo hacemos el manejo inicial? Hay muchas fracturas que son de baja energía y muchas fracturas que no hay mucho problema de tejido blando. Entonces muchas veces hay pacientes que le colocamos su yeso en emergencia, un muslopedio, ¿no? Un muslopedio, siempre tenemos que, si tenemos una fractura en la tibia, tenemos que inmovilizar una articulación proximal y una articulación distal. Por eso tenemos que colocar un muslopedio. Podemos colocar un muslopedio, le damos de alta y evaluación por consultorio. Si la fractura tenemos sospecha que puede ser un síndrome compartimental, tenemos que pasar la observación, indicar analgésicos para el dolor, vigilar para detectar síndromes compartimentales, cambios en el estado neurovascular, y así lo tenemos 2, 3 días y si no hay ningún problema ya tenemos que definir cuál va a ser el tratamiento definitivo. La de alta energía, manejar como politraumatizado. Y luego de esto, ya tenemos nosotros que hacer el manejo, ver estas tres cosas, ¿no? Manejo de lesión neurovascular, y lo vascular lo va a hacer el cirujano vascular. El síndrome compartimental, tenemos que hacer nuestras fasciotomías. En la tibia tenemos que abrir los 4 paquetes, los 4 compartimientos, por eso se hace 2 incisiones, uno lateral y uno medial, y por esas incisiones podemos cortar la fascia, que es la que está comprimiendo. Acá, por ejemplo, vemos que estamos descomprimiendo el compartimiento anterior y luego el lateral. Incisión medial para descomprimir el compartimiento posterior profundo y el compartimiento posterior superficial. 2 incisiones, uno lateral y uno medial, y descomprimir los 4 compartimentos. Fracturas expuestas, tenemos que hacer nuestra limpieza quirúrgica. En todos los casos, tenemos que estabilizar al paciente. Tenemos que colocar un fijador externo que nos permite estabilizar la fractura y nos va a permitir el manejo del tejido blando. Entonces, después tenemos que definir cuál va a ser nuestro tratamiento.
Va a haber un tratamiento conservador y va a haber un tratamiento quirúrgico. Entonces, tratamiento conservador en quienes indicamos fracturas cerradas de baja energía con una alineación aceptable. ¿Qué significa alineación aceptable? ¿Cuáles son los criterios para hacer un tratamiento conservador? Entonces, la pregunta es, ¿una fractura puede estar angulada y así tratarla con yeso? La respuesta es sí, pero tiene que haber menos de 5 grados de angulación en varo y en varo, menos de 10 grados de angulación antero-posterior. Entonces, por ejemplo, si nosotros trazamos un eje del fragmento proximal y un eje del fragmento distal en la tibia, vamos a ver que se entrecruzan y van a formar un ángulo. Si este ángulo es menor de 5 grados, entonces podemos tratarlo con yeso, porque esta angulación no le va a afectar al paciente. Acá, por ejemplo, vemos que hay una fractura de tibia y ahora tenemos que ver esto. La fractura tiene que estar, como quien dice, en su sitio. La respuesta es no necesariamente. Un tratamiento conservador se puede hacer en fracturas de tibia que tengan hasta un 50% de contacto. Por ejemplo, esta fractura tiene casi un 75% de contacto. Entonces podemos hacer un tratamiento con yeso. Y si vemos, trazando otros ejes, vemos que no se entrecruzan, o sea que es una fractura alineada. Con mayor razón, hacemos un tratamiento conservador. No debe haber mucho acortamiento, no debe haber rotación, menos de 10 grados de rotación. Y muchas veces hay fracturas que están un poco más desplazadas, se le anestesia al paciente, se le reduce, se le acomoda y se le pone yeso y vemos la radiografía de control y vemos si puede seguir con yeso o preferimos un tratamiento quirúrgico. Y acaban en el tratamiento conservador todos los pacientes que también no están aptos para la cirugía. Riesgo quirúrgico alto, son cardiópatas, son pacientes que por alguna razón no pueden operarse. ¿Cómo hacemos el tratamiento conservador? Yeso muslopedio, 4 a 6 semanas. Luego de eso pasamos a un yeso que se llama sarmiento, que es tipo bota, y lo hacemos caminar al paciente hasta 12 semanas. Luego ya hacen su terapia. No olvidarse del control radiográfico seriado. Cada mes una radiografía. Tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Ya tiene que haber un desplazamiento mayor del 50%. Por ejemplo, acá es 100%. No podemos hacer tratamiento conservador. Las angulaciones son mayores. Angulaciones mayores de 5 grados, mayor de 10 grados. Angulación antero-posterior también mayor de 10 grados. Acortamientos mayores de 1 centímetro. Por ejemplo, esta pierna va a quedar bien acortada si sigue así. Todos estos son requisitos para hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ya tenemos nuestro paciente y siempre el tratamiento con plaquitornios ha sido más utilizado desde la antigüedad, pero últimamente ya está cambiando esto. Entonces, antiguamente se hacía una cirugía convencional, se abría la piel, una incisión del tamaño más o menos de la placa, se tenía que desperiostizar el hueso para que pueda colocarse en la placa, limpiar todo y después ya se colocaba la placa. Esto que trae como consecuencia una gran desperiodización. ¿Y eso que puede provocar? Puede provocar una pseudoartrosis, puede provocar retardo de consolidación, puede provocar una infección. Entonces, estas placas últimamente se procura hacer una cirugía mínimamente invasiva.
incisiones pequeñas y deslizar la placa por adentro. Pero previamente se tiene que moldear la placa. Y es necesario rayos X intraoperatorios. ¿En quiénes se puede utilizar la placa? En fracturas que están próximas a la articulación. Acá es difícil colocar un clavo endomedular porque no hay mucho espacio para los tornillos. Entonces estas fracturas se prefiere colocar una placa. Fracturas que tienen un compromiso articular. Fracturas segmentarias. Esta es una fractura segmentaria. Hay 3 segmentos. Se coloca una placa acá y otra placa abajo. En las fracturas comminutas, actuando como una placa puente. Placa puente significa que se puentea la zona de la fractura, la zona comminuta. Se colocan los tornillos acá, acá y no se toca la combinación para que se forme un callo, ¿no?, grande. Y luego de eso ya lo podemos hacer deambular al paciente. Y últimamente se prefiere usar este clavo endomedular. ¿Por qué razón? Porque evita hacer una incisión amplia, evita desperiodización. Pero sí, para colocar este clavo endomedular necesitamos aparatos. Necesitamos ARC. Su ventaja es que no se desperiodiza. Entonces, actualmente, como le digo, este es un implante de elección. Se puede usar en fracturas cerradas, se puede usar en fracturas expuestas cuando ya la fractura expuesta ha cerrado la herida. Se puede usar ya el clavo endomedular. Se puede usar en toda fractura aislada del área de la tibia. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de un solo trazo que ha sido estabilizada con el clavo endomedular. Trabado. Se traba acá y se traba con tornillo para que no rote el fragmento. También se puede usar, como le digo, en otro tipo de fracturas. Aunque una fractura segmentaria, se coloca sus tornillos. Buena consolidación. Y la fijación externa, como les decía al inicio, las fracturas inicialmente, la fractura de alta energía tiene que estabilizarse como fijador externo. Pero muchas veces este fijador externo puede quedar como tratamiento definitivo. Fijadores externos hay diferente modalidad. Circulares, monolaterales, diferente tipo de fijador externo. ¿Cuál es su ventaja? Como ustedes ven, que no se coloca clavo dentro de la fractura. Por tal motivo, no se desperiodiza nada de eso. Entonces, como decía, tratamiento temporal o definitivo. Cuando se hace el tratamiento temporal, muchas veces estas fracturas se puede retirar el implante y se puede pasar a un clavo endomedular. Más indicado es la fijación externa en fracturas que tienen mucha lesión de tejidos blandos. Pacientes generalmente inoperables. Se puede usar un fijador externo que es mucho más fácil de colocar, no se tiene que abrir foco, nada. Este es el fijador externo. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura de tibia? Inicialmente, lesiones vasculares, síndromes compartimentales, lesiones neurológicas, que se tiene que manejar de urgencia. Tardías, infecciones. A veces se opera una fractura, como el hueso está debajo de la piel, comienza a provocar una infección. Cuando se opera con placas, muchas veces se provoca retardo de consolidación, pseudoartrosis, consolidación viciosa. Una fractura puede consolidar angulado. Cuando no consolida
como quien dice en su sitio alineado, se llama consolidación viciosa. Pseudoartrosis, fractura que probablemente ha sido tratada con fijador, como se ve acá orificios, no ha ido bien y se formó una pseudoartrosis. Pseudo falso artrosis articulación. Este movimiento de este fragmento óseo simula una articulación. Y por último, la fractura de rótula. La rótula es un hueso sesamoideo. Es el hueso sesamoideo más grande del ser humano y está incrustado dentro del tendón. Si nosotros vemos por detrás de la rótula, vemos que 3/4 partes de ella está cubierto por cartílago y solo un cuarto no. La importancia de la rótula es que integra el mecanismo extensor de la rodilla. Cuando nosotros extendemos la pierna, está actuando la rótula. Y dentro de la anatomía, algo importante, que la rótula puede tener no un centro de significación, sino puede tener 2 o 3. Entonces, ¿qué pasa? Un 23% de la población posee hasta 3 centros de significación. Y un 2% no se cierra, no se une. Y esto da como resultado que, como que si fueran 2 huesos. Un hueso que ha tenido su propio centro de significación y otro que ha tenido también su propio centro de significación. Se ha desarrollado la rótula, pero no se une. Entonces esto da como resultado una rótula que se llama bipartita. Inclusive puede haber tripartita. Y esto es muy importante porque muchas veces se puede confundir con una fractura. La fractura de rótula representa el 1% de las lesiones esqueléticas, el más frecuente entre los 20 y 50 años de edad. Y el hombre es doblemente más afectado que las mujeres. Las fracturas transversas representan el 50 al 80%, son más frecuentes. Las comminutas 30 al 35% y las verticales 12 al 17%. Vamos a tener un mecanismo de lesión por traumatismo directo y otro por traumatismo indirecto. ¿Qué significa eso? Que en traumatismo directo la rodilla recibe el impacto. Puede ser por una caída, puede ser por el salpicadero del auto al frenar o al chocar. En cambio, el traumatismo indirecto se realiza cuando nosotros, por ejemplo, saltamos, caemos en flexión. Entonces el tenor rotuliano se contrae violentamente y rompe la rótula. Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? Las fracturas por traumatismo directo generalmente son comminutas, se acompañan de comminución. Pero, ¿cuál es su característica? Que no se desplaza. Las fracturas por traumatismo indirecto, al momento de que se contrae el tenor rotuliano, rompe el fragmento proximal y se lo lleva. Entonces provoca un gran desplazamiento. Normalmente, ¿qué son? Fracturas transversales y desplazadas. Si ustedes le muestran una radiografía, se van a dar cuenta que el mecanismo ha sido indirecto. ¿Cómo llega un paciente a la emergencia? Entonces, como es una fractura de rótula, y la rótula está dentro de la articulación de la rodilla, al momento que se fractura va a salir sangre y va a llenar la rodilla. Va a haber una hematrosis, signo del témpano positivo, va a haber aparte tumefacción, equimosis. Todos los pacientes se van a quejar de dolor intenso a nivel de la cara anterior de la rodilla. Se puede acompañar de heridas, cuando son sobre todo traumatismos directos o escoriaciones. En muchos casos, cuando son por traumatismo indirecto, en el momento que el fragmento proximal de la rótula se fractura y se
se va para arriba, traccionada por el ligamento rotuliano, entonces deja un vacío. En algunos casos se puede palpar este vacío. Y como la rótula integra el mecanismo extensor, ¿qué va a pasar? Que si este mecanismo extensor está afectado, no va a poder el paciente hacer una extensión de la piel. Pedimos nuestras radiografías antero-posterior, lateral, axial y tarsial. Muchas veces nos permite ver fracturas que a veces no se ven en estas incidencias. A veces no se ve una fractura vertical y la podemos ver en la axial. Acá es una fractura transversa, tanto en la P como en la lateral. Y hay muchos pacientes que tienen una caída sobre la rodilla y uno le toma una radiografía y no encuentra nada. El paciente pareciera que estuviera normal. Y luego de 2 semanas se regresan porque el dolor sigue. Entonces a la palpación se encuentra que es un dolor a nivel de la cara anterior del rótulo. Entonces se toma una tomografía y recién se encuentra un trazo lineal que no se ha visto en la radiografía. Entonces en esos casos es útil la tomografía. Hacer el diagnóstico diferencial con la rótula bipartita o tripartita. Cuando clasificamos la fractura de rótula, vamos a ver que son fracturas no desplazadas, fracturas desplazadas. Y dentro de ellas vamos a encontrar fracturas transversas, no desplazadas, comminutas, fracturas verticales, fracturas del polo superior, fracturas del polo inferior y fracturas osteocondrales que afectan el cartílago, son marginales. Y cuando hacemos el tratamiento de una fractura de rótula, tenemos que plantearnos nuestros objetivos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de tratar una fractura de rótula? ¿Qué queremos con este paciente? Entonces, tenemos que restaurar la anatomía de la rótula. Tiene que haber un buen funcionamiento del aparato extensor al final del tratamiento y reducir las complicaciones propias de la fractura. Este va a ser nuestro objetivo de tratamiento. El tipo de tratamiento va a depender de qué, de nuestro patrón de fractura. Es diferente tratar una fractura comminuta que una fractura vertical. De la extensión de tejido blando dañado. Es diferente tratar una fractura cerrada que una fractura abierta. De la congruencia de la superficie articular. Es diferente tratar una fractura que no hay desplazamiento. La superficie articular está bien, que esta está desplazada. Y tenemos que, nuestro tratamiento depende de qué? De la estabilidad del mecanismo extensor. ¿No? Si el mecanismo extensor está dañado, tenemos que hacer reparación, tenemos que hacer cirugía. Y al final va a depender de la conformidad del paciente. El tratamiento conservador, ¿en quiénes lo hacemos? Fracturas estables, mínimamente desplazadas, menos de 2 milímetros de desplazamiento, y con un mecanismo extensor intacto. El paciente puede hacer esa extensión. Fracturas mínimamente desplazadas, una fractura transversa, casi en el polo superior. Entonces, vamos a hacer un tratamiento conservador, colocamos una calza de yeso, la calza de yeso va en la raíz del muslo hasta los tobillos, por encima de los tobillos. Inclusive este paciente ya puede comenzar a deambular, y luego de eso ya tenemos que hacer la terapia de rehabilitación. Tratamiento quirúrgico, entonces, en quienes indicamos fracturas que ya son desplazadas, desplazamiento mayor a 2 milímetros y con mecanismo extensor afectado. No puede hacer la extensión. En estos casos hacemos tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la fractura de rótula? Hasta ahora sigue siendo el cerclaje de alambre como banda de tensión. Entonces, por ejemplo, las fracturas, tenemos el polo proximal, el polo distal,
la fractura, hacemos una incisión. Acá tenemos el tendón rotulano, la rótula, la parte proximal fracturada, la parte distal. Tenemos que hacer una limpieza de todo este tejido, generalmente son coágulos. Una vez que hemos limpiado bien, tenemos que reducir, acomodar la fractura en su sitio. Tenemos que colocar una pinza reductora para mantener en su sitio la fractura. Luego que la mantenemos en su sitio, comenzamos a colocar los clavos, uno a cada lado, como acá. Estos clavos van a ir dentro de los dos fragmentos. Una vez que tenemos los dos clavos, pasamos una lazada de alambre y comenzamos a enroscar hasta que vaya haciendo compresión. Luego de eso cortamos el alambre y así va a ser nuestro resultado. Estos pacientes con este cerclaje de alambre, con esta banda de tensión, pueden hacer movimientos de flexión a la semana inclusive. Pero muchas veces la fractura de rótula puede acompañarse de otros fragmentos también. Entonces, lo ideal que es, por ejemplo, si hubiera un fragmento acá, colocar un tornillo y después ya hacer nuestro cerclaje. Hacer que estos dos fragmentos sean como si fuera uno y unirlo con el fragmento distal. Colocar la banda tensora del oído. Fracturas verticales podemos colocar tornillos. Ya no cerclaje. Fracturas que tienen más fragmentos, podemos colocar tornillos para unir y encima un cerclaje. O sea, el tratamiento depende mucho del patrón de la fractura. Pero muchas veces hay fracturas tan diminutas que a veces es difícil poder hacer algún tratamiento. Y para eso sí se tiene dos tratamientos que son de rescate. La patelectomía parcial, que significa extirpar esta parte del polo inferior que está fracturado, con minuto, que no se puede acomodar acá, se retira, y el tendón rotuliano que queda se sutura a la parte que queda de la rótula. Por lo menos tiene que quedar un tercio de rótula para poder hacer esto. Y así quedaría, ¿no? Esta, una patelectomía parcial. En quienes se hacen fracturas severamente diminutas, imposibles de reparar y afectan gran parte de la rótula. Pero muchas veces hay fracturas tan diminutas que no se puede hacer ni siquiera una patelectomía parcial, porque la combinación es grande. Y se hace patelectomías totales. Fractura gran diminuta no se puede rescatar. Siempre tener en cuenta la explicación a los pacientes, debe tener en cuenta su edad, si hacen actividad física antes del traumatismo. Se estructura el tendón rotuliano con el tendón cuadricipital. Se estructura. Quedaría así. Sin rótula. Estos tratamientos, patelectomías parciales totales, son raros, que se hacen en contadas ocasiones. Por ejemplo, acá tenemos una conminución, a veces es tan pequeño el fragmento que no se puede reparar, se hace una incisión, se estirpa y se une. Y así queda. ¿Y qué complicaciones puede traer una fractura de la rótula? La rótula, como toda articulación, esa cavidad articular de la rótula tiene que ser lo más anatómicamente posible, tiene que ser liso, porque cada vez que nosotros flexionamos y extendemos, puede comenzar a rozar con los cóndilos. Entonces tiene que estar lo más anatómicamente posible. Entonces, ¿qué complicaciones puede traer la fractura de rótula? Rigidez articular. Por ejemplo, acá hay una rótula que tiene una artrosis, se va a provocar una rigidez. Pérdida de la reducción, se coloca
los clavos, se coloca el alambre y se pierde la organización. Por alguna razón los alambres se aflojan. Pseudoartrosis, por ejemplo, es una pseudoartrosis. No hay consolidación del fragmento distal con el fragmento proximal. Eso va a provocar molestia, dolor. Infecciones, artrosis postraumática. Son pacientes que han tenido su fractura rótula por alguna razón. Estos pacientes no han sido bien tratadas y eso les va a condicionar una artrosis. Esas son las complicaciones de la fractura rótula. Bueno, si tuvieran alguna pregunta.